La primera anda por tu mamá porque no te va a dar. ¿Quieres tú? ¿Va a ir el equipo aquí a la escuela? Sí, pero después que desayuno, un ratito que vaya a los hospitales. Ya ven. Ya. La mamá les va a ir con la abuela. Buen día. Buen día, ingeniero. Buen día, jóvenes. Y vamos a continuar. Bien, estábamos viendo el rectificador con filtro, ¿cierto? Y habíamos hecho un cálculo aproximado por la dificultad de manejar la ecuación exponencial de descarga con la función sinusoidal rectificada además en media onda, lo cual hace bastante difícil el cálculo preciso. Entonces, a cambio de esa precisión, hemos hecho un cálculo fácil basado en que el resultado es aplicable y no se aleja mucho de la realidad, en tanto este producto FRC sea bastante más grande que 1, ¿no? Ese era el fundamento. Entonces encontramos el valor del voltaje mínimo en la carga. Asumimos que el máximo es Vm, aunque se puede rectificar restándole 0,7, ¿sí? El 0,7 es por la caída de tensión en el diodo. Entonces, con esta ecuación podemos encontrar el valor del voltaje en su punto mínimo, que en la gráfica correspondería a este valor. Con ello encontramos que la diferencia entre el máximo y el mínimo, lo que se llama el voltaje pico a pico, está dado por esta expresión, ¿no? Resumida es esto. Y ya conocido el voltaje pico a pico, que es simplemente la diferencia entre el máximo y el mínimo, o sea, esto de acá. ¿No? Conocido el voltaje pico a pico, mediante esta relación, hemos hecho una otra aproximación y hemos dicho que el voltaje en su valor medio está justamente en la mitad entre el máximo y el mínimo. Entonces el valor CD es este, y el valor RMS de rizo viene a ser esa amplitud considerada como sinusoide dividida entre raíz de 2. Y para terminar, ya podemos determinar el factor de rizo, que es esto,
¿no? Aquí, bueno, como les decía, es válido en tanto este producto 2FRC sea más grande que 1. ¿Sí? Si es menor que 1, no vale para nada. Entonces 2FRC debe ser bastante más grande que 1 en lo posible. Porque si es menor que 1, lo que ocurre es que la descarga es muy rápida y no alcanza a encontrarse con la sinusoide del segundo periodo. ¿Sí? Entonces no hemos ganado absolutamente nada con el filtro. Si el producto 2FRC es más grande que 1, entonces tenemos la certeza de que la descarga del voltaje en el condensador sobre la carga va a tener un punto de coincidencia con la sinusoide creciente en el segundo periodo. ¿Cierto? Entonces, sí, mejor lo dibujo acá. Si esta es la sinusoide, rectificada y sin filtro, vendría a ser algo así. ¿Cierto? Ahora, si el producto 2FRC es mayor que 1, entonces la descarga va a alcanzar a la sinusoide creciente del segundo periodo. Entonces la agarra por aquí. Esto, si 2FRC es mayor que 1. Si es menor que 1, voy a poner con otro color, lo que va a ocurrir es que se descarga tan rápido que ya no la agarra. ¿Sí? Y va a llegar a 0, por lo tanto el valor mínimo va a ser 0 otra vez, lo mismo que en la rectificada y sin filtro. Entonces el filtro no está haciendo su tarea, no está haciendo absolutamente nada por mejorar la ondulación. Bueno, entonces no nos sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces todo el cálculo está basado en un filtro que nos resuelve el problema de mejorar la ondulación, porque de lo contrario, pues ni para qué ponerlo, ¿no? Hagamos un ejemplo y así se aclara esto.
Bien, entonces tengo una toma de la tensión de la CRE en el primario del transformador. Este transformador vamos a poner que tiene una relación (20:1). Esto quiere decir que por cada 20 espiras, por cada 20 vueltas alrededor del núcleo en el primario, en el secundario tengo una sola vuelta, ¿no? 20 en el primario por una en el secundario. Pongamos el valor del condensador. Voy a poner acá C igual 100 microfaradios. Y la carga 40 ohms. A ver, un segundito, haré cálculo para que no nos quede menor que 1, ¿no? Esa es la idea. Está quedando menor que 1. Pongamos un cerito más. 400 ohms. Listo. El voltaje BP es el de la CRE. Vale decir 220 RMS a 50 Hz, ¿no? Bien, entonces primero trabajemos con el transformador. ¿Para qué? Para determinar el valor del voltaje en el secundario, ¿cierto? De ese voltaje del secundario nos interesa el valor pico, o sea, la amplitud de la sinusoide en el secundario, ¿no? Pues hagamos ese cálculo. Sabemos del transformador que la relación entre voltajes primario-secundario es igual a la relación del número de espiras del primario contra el secundario. Para este caso, 20 dividido 1. Entonces, de aquí puedo encontrar el valor del voltaje en el secundario, ¿no? Si en el primario pongo pico, en el secundario voy a obtener pico también. Si pongo RMS, voy a obtener RMS, pero no me interesa el RMS del secundario, me interesa el valor pico, o sea, la amplitud. Para obtener la amplitud, porque de aquí DS es igual a BP dividido 20, ¿no? Entonces voy a poner en amplitud Vm, que es el valor pico de Bs,
y pondré el valor pico también del primario. Decíamos de la CRE que 220 voltios RMS equivale a una amplitud de 311 voltios. Entonces, dividido esto entre 20 me da 15 punto, ¿cuánto? 15.5. Eso, ¿no? Voltios. Ese es el valor pico o amplitud de la sinusoide en el secundario. La frecuencia es la de la CRE 50 Hz. Bueno. Ahora ya podemos trabajar con el rectificador. Entonces empecemos con el voltaje mínimo. Ups, tengo problemas de batería. Un segundito. Ahora sí. El valor mínimo en la salida, en la carga, hemos encontrado, aquí tenemos las ecuaciones. El valor mínimo del voltaje en la carga es esto. ¿Cierto? 1 menos T. T es el periodo es 1 sobre F. ¿Cierto? Entonces sería 1 menos 1 sobre FRC por BM. Uno menos 1 sobre FRC por BM. ¿Sí? Ahora este BM debemos tomarlo considerando al diodo como un elemento casi real, ¿no? El elemento casi real es el que toma 0,7 voltios cuando conduce. Y si lo tomamos como ideal, deberíamos considerar el voltaje en el diodo en conducción igual a 0, ¿no? Ese es el caso ideal. Pero en la realidad ya sabemos que eso no ocurre y el voltaje más o menos se mantiene en 0,7 cuando conduce. ¿Cierto? Entonces, considerémoslo así. Este Vm' es el Vm que hemos calculado menos 0,7. O sea, 15.5 menos 0,7. Eso nos da 14.8. voltios, ¿sí? Uno menos 1 sobre F, que es 50, R 400 y C 100 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Micro.
multiplicado por 14.8. ¿Cuánto es eso? Entonces esto sale 0,5, la mitad de 14, 7.4 voltios. ¿De acuerdo? Entonces el voltaje mínimo que vamos a obtener en la carga tiene 7.4 voltios. El máximo es el que hemos calculado aquí, ¿no? El de M'. Ahora, ¿cuál es el valor medio del voltaje? El valor CD hemos dicho que es simplemente la diferencia del valor pico y la mitad del voltaje pico a pico, ¿cierto? O el promedio entre el máximo y el mínimo, que es exactamente lo mismo. Así, ¿no? Porque es lo mismo que decir VO máximo más VO mínimo dividido 2. $14.8 más 7.4 dividido 2. Eso es 11.1, ¿no? Eso como lo vemos gráficamente. Voy a poner 3 en cada cuadrito. 3, 6, 9, 12, 15, ¿cierto? Entonces, 14.8 es casi 15. Un poquito más abajo del 15. Y el mínimo es 7.4. 6, 7, 4, más o menos la mitad entre el 6 y el 9. Y eso anda por más o menos ¿dónde? Sin el filtro esto debería seguir así. 2, 4, 6 y aquí debería empezar a subir otra vez, ¿no?
Entonces, ¿dónde está el 7,4? Está aproximadamente acá. Ahí es donde se encuentra. Y vuelve a cargar y a descargar, etc. Siendo el valor medio, con la aproximación que hemos hecho, 11.1, ¿no? Que está entre el máximo y el mínimo. ¿Cuál es el factor de riesgo en este caso? El factor de riesgo hemos encontrado que es 1 sobre, ¿cómo era la fórmula? Raíz de 2 FRC menos 1. Entonces, para el caso será sobre raíz de 2 por F, que es 50, por R, que es 400, por C, que es 100 por 10 a la menos 6, ¿no? O sea, 10 a la menos 4. Menos 1. Hacemos ese cálculo. No, no creo. No, no puede ser 10 a la menos 9. A mí me sale 0. Eso es. .236, digamos. ¿Sí? Entonces quiere decir que el factor de riesgo, esto multiplicado por 100, es 23.6%, ¿no? El factor de riesgo sin el filtro, hemos visto que es más de 100%, ¿no? 1.21, o sea, 121%. Con el filtro ha mejorado bastante, ha bajado a 23%, casi 24%. ¿Bien? Entonces esa es la ventaja que sacamos del filtro. La mejora en la forma de onda rectificada. ¿No? ¿Se entendió la idea? Ok.
ver, completemos el ejercicio Vamos a hacer ahora, para el mismo problema, el cálculo del condensador que nos lleve a un factor de rizo de 5%. Bien, entonces no cambiamos la resistencia de carga, tampoco el voltaje del primario. Simplemente de esta relación del factor de rizo vamos a despejar C. Entonces, de la relación está FR igual 1 sobre raíz de 2 FRC menos 1. Voy a despejar C. Si me ayudan con eso. Raíz de 2 FR, ¿cierto? Y eso más 1 y dividido entre 2 FR. ¿Está bien? Le pongo números. Raíz de 2 y en FR tengo que poner 5%, o sea 5 dividido 100, 0.05 más 1, 2F que es 50 y RL que es 400, ¿sí? Entonces esto me va a dar el valor del condensador en faradios. .78 por 10 a la menos 4. Eso es. 3.78 por 10 a la menos 4 faradios, ¿no? Vamos a la notación de ingeniería, buscaremos el valor que sea múltiplo de 3 para el exponente, más próximo menos 6, ¿cierto? Entonces tengo que subir 2 en la mantisa. Eso sería 378. Ya tengo 10 a la menos 6, eso es microfaradio, ¿cierto? Entonces, con un condensador de 378 microfaradios, alcanzaríamos el factor de rizo de 5%.
¿De acuerdo? Esto ya se va a cortar en un minuto, así que voy a cortarlo y se vuelven a conectar, ¿ya? Bueno, seguimos. Andamos por acá. Eso es. Entonces, el rectificador es una de las aplicaciones más usadas del diodo. Ahora, además del diodo rectificador o diodo común, hay otros tipos de diodos, ¿no? Otros tipos de diodos que tienen otras aplicaciones, ¿cierto? Uno de ellos es el diodo emisor de luz, por ejemplo. ¿Qué característica tiene el diodo emisor de luz? Su característica es que cuando conduce, ¿no? Al igual que un diodo común, conduce si el ánodo está polarizado más alto que el cátodo, ¿cierto? Pero además de conducir en polarización directa, emite luz. O sea, hay luz que se produce un poco proporcional a la corriente. Emisor de luz. Se suele denominar a este LED, ¿no? Por las siglas en inglés. Como siempre va al revés, diodo emisor de luz. Bien, entonces este diodo se simboliza, a diferencia del diodo común, con un rayito aquí encima. Entonces, con eso se está simbolizando que el diodo, además de conducir o bloquear según sea la polaridad directa o inversa, cuando está polarizado en directa emite luz. Esa luz depende del material con que se ha hecho el diodo.
puede tener diferentes colores. Hay en rojo, en verde, en blanco, color medio azulado. Y también hay diodos que emiten luz que no es visible para el ser humano, como la luz infrarroja, ¿no? Infrarroja quiere decir que está por debajo de la frecuencia del color rojo. Entonces, para el ojo humano no es visible esa luz. Se utilizan estos diodos principalmente para ambientes en los que no hay control de la iluminación, ¿cierto? Por ejemplo, en los controles automáticos, esos controles remotos para encender equipos, televisores, otros equipos, se emplea un diodo con esas características, que emite luz infrarroja. Entonces, en el equipo que se está controlando, en el televisor, por ejemplo, se dispone de un dispositivo, que puede ser también un diodo, que es sensible a ese tipo de luz. Entonces, además de diodos que pueden emitir luz, también hay diodos que en los que se cambia su condición de conducción o no con la presencia de luz. Entonces se llaman diodos sensibles a la luz o diodos activados por luz, también se llaman sensores de luz. Puede ser un diodo en el que la conducción depende de la iluminación que recibe, ¿no? Entonces en el símbolo se pone la flechita al revés. En el primer caso, este es LED. Si el voltaje ánodo cátodo es mayor que 0, emite luz, ¿cierto? En cambio el otro, que es un diodo sensible a la luz, normalmente se lo denomina fotodiodo. Entonces ocurre todo lo contrario. Este diodo conduce si recibe luz. Bien, entonces en los controles remotos estos se utiliza un par, un diodo emisor de luz y un diodo sensible a la luz o fotodiodo en el otro lado, ¿no? El emisor, que por lo general se utiliza del tipo infrarrojo, va a emitir luz infrarroja, y el sensor es sensible a la luz infrarroja, es decir que en un ambiente iluminado no conduce a menos que sobre él incida luz infrarroja, ¿no? Desde luego que no es simplemente condición de conducción o no la que va a determinar que el equipo se encienda o haga algún cambio en sus funciones, ¿sí? Sino que el emisor de luz emite pulsos codificados. Entonces hay un cierto código que hace que se encienda, otro código diferente, ¿no?, de secuencia de pulsos, hace que cambie de canal, que aumente el volumen, qué sé yo. Bien, entonces, además de que
exista la emisión de luz, esta debe tener un código que va en los pulsos de luz que viajan. Entonces se hace independiente un poco de la distancia, porque a mayor distancia hay menor incidencia de luz, ¿sí? El hecho de que simplemente va a viajar la información como un código en los pulsos, cuántos pulsos hay en un segundo, algo así. Entonces ese código es el que va a hacer que en el equipo controlado se determine el cambio de función, encendido, apagado, cambio de canal, de volumen, o lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los diodos emisor y sensible a la luz. Otros diodos dentro de estas categorías son el diodo Zener. El diodo Zener tiene una característica interesante. Voy a anotar acá. Decíamos que en polarización inversa, un diodo no conduce, ¿cierto? O la corriente en el diodo entre ánodo y cátodo tiene un valor negativo, pero demasiado pequeño, del orden de 10 a la menos 9. Sin embargo, cuando el voltaje inverso aumenta, va a llegar un momento en que se produce una especie de ruptura de la unión y hay una gran avalancha de electrones que pasan de un lado al otro y de huecos que pasan en el sentido inverso. Entonces se produce una gran cantidad de corriente, una gran cantidad de corriente inversa, que en un diodo común es destructiva, destruye la unión y el diodo ya no es más diodo. Este voltaje inverso de ruptura tiene el nombre de voltaje Zener. En el caso de un diodo común, digo, es destructivo. Pero hay diodos que han sido fabricados con esa intención, con la intención de que se produzca esa avalancha, pero esta sea controlada. Es decir, que al quitarle la condición de polarización inversa, vuelva otra vez a la normalidad y el diodo siga funcionando. Y es más, esos voltajes se los hace controlables desde el punto de vista de la fabricación, ¿no? Entonces, durante la fabricación se hace que el diodo pueda conducir a un determinado voltaje, ¿no? La característica la podemos ver de esta manera. Voltaje del diodo, corriente del diodo. En polarización directa no hay mayor inconveniente. Sigue lo mismo que un diodo común, más o menos a 0,7, a veces un poco más en los diodos Zener, conduce. ¿Ya? Esto puede ser más de 0,7 voltios, de repente hasta 1 voltio, pero en condición de polarización inversa, el voltaje inverso va a generar una corriente muy pequeña hasta que se llega a un nivel de voltaje tal que se produce esa avalancha, pero es una avalancha controlable.
¿no? Ese voltaje al que se produce esa avalancha se denomina voltaje Zener. ¿Ya? Entonces, el voltaje Zener, desde el punto de vista de la corriente inversa, lo podemos considerar en un rango de corriente mínima, y bueno, le podemos asignar un valor de corriente máxima, que más que todo es una corriente de protección que debemos tratar de evitar, porque más allá de ella, la destrucción sería inevitable, ¿no? Ya la destrucción en polarización inversa se produce por aumento de temperatura. Entonces el fabricante suele proporcionar esos datos. El fabricante va a decir: el voltaje Zener de este diodo es 6 voltios, por ejemplo, y la corriente mínima es 1 miliampere. Con menos de 1 miliampere ya no se sostiene el voltaje inverso, pero con voltajes superiores a 6 voltios en inversa, va a llegar un momento en que la corriente aumenta tanto que se podría destruir la unión. ¿Ya? Entonces hay una gran variación de corriente alrededor de un voltaje casi constante. El voltaje Zener varía muy poco respecto a grandes variaciones en la corriente. Más o menos corriente mínima, decía, 1 miliampere de repente, y la máxima podría superar los 20 miliamperes o más. El símbolo que se utiliza para este diodo es muy parecido a la característica gráfica corriente-voltaje. Se utiliza este símbolo. Bueno, entonces el símbolo del diodo Zener tiene esa línea quebrada en lugar de la línea recta que tenía el diodo común en el cátodo. Y las aplicaciones del diodo Zener están basadas justamente en el hecho de que puede conducir en polarización inversa. Cuando conduce, mantiene un voltaje casi constante. Entonces, las aplicaciones para el diodo Zener pueden ser como de referencia de voltaje, por ejemplo. Otra aplicación que se le da es en la regulación de voltaje. ¿Ya? Referencia significa que por algún motivo quiero hacer una comparación de voltajes. Hacer una función tal vez que diga: si el voltaje en este punto es menor que 5, va a ocurrir esto. Si es mayor que 5, va a ocurrir aquello, ¿no? O sea, hay dos eventos que pueden ocurrir: el evento A y el evento B. El evento A sucede si el voltaje es menor a 5 voltios. Si es mayor, ocurrirá el evento B. Entonces ahí voy a utilizar un diodo Zener de 5 voltios, ¿no? El fabricante fabrica diodos, como les decía, para voltajes Zener
de diversos valores, que estos valores van desde más o menos 1 volt y 1.5 creo, y pueden alcanzar voltajes de hasta 100 voltios. Ya no es muy variado, digamos, el rango de variación. Se encuentran voltajes Zener, más o menos, decía, alrededor de 1.5 el menor, deben haber de 3 voltios, 3.6, 4.7, 5.1, 6, parece que 6.3 y algo así. Y llegan hasta 100 voltios. Entonces, específicamente, para cierta aplicación, yo podría requerir, por ejemplo, de un diodo Zener con voltaje de ruptura de 6.3 voltios. Entonces voy a la tienda y pido un diodo Zener de 6.3. Pero además debo especificar la potencia máxima que voy a exigir de él. O sea, con qué potencia máxima va a trabajar. Esto define básicamente la corriente máxima inversa. ¿Ya? Entonces, especificaciones del diodo Zener serían, voy a poner eso. Voltaje Zener, corriente mínima y potencia máxima. Veamos una aplicación del Zener. Una de las aplicaciones es la de regulación de voltaje, decía. ¿Qué quiere decir esto de regulación? En el rectificador habíamos visto que aún con el filtro todavía hay cierta variación del voltaje entre un máximo y un mínimo. Con un filtro adecuado podemos hacer que el mínimo se acerque bastante al máximo, pero no podemos evitar que exista esa variación, o sea, todavía hay ondulación. Ahora, esa ondulación depende del producto resistencia-condensador, ¿sí? La resistencia es la resistencia de la carga. Entonces, si yo construyo un rectificador con un filtro adecuado y le coloco una carga, por ejemplo, de 100 ohmios, voy a tener un valor mínimo, tal vez de 8 voltios. Ahora, si el mismo rectificador lo utilizo para alimentar otra carga, una carga que sea de menor resistencia, entonces va a variar el producto RC, ¿sí? Se va a hacer menor y por lo tanto mayor la ondulación. Significa que va a aumentar la brecha que existe entre el máximo y el mínimo. Bien, entonces el factor de rizo, la diferencia entre el máximo y el mínimo, es dependiente de la carga. Lo que se busca con el regulador es independizar un poco eso. O sea, hacer que la variación entre el máximo y el mínimo
no dependa de la carga, obviamente dentro de un cierto rango, ¿no? Cualquier valor de carga va a ser aceptable, ¿sí? Entonces puedo hacer el cálculo del regulador de manera que permita una variación aceptable entre el mínimo y el máximo del voltaje para un cierto rango de cargas. Por ejemplo, desde 100 ohmios hasta 1000 ohmios. Desde luego que si pongo una resistencia menor a 100, me va a variar el voltaje mínimo, ¿no? Esa es la idea. Entonces, dentro de un rango de valores de resistencia de carga, voy a procurar que se mantenga constante la variación entre el máximo y el mínimo. ¿Ya? Esa es la idea del regulador. O sea, dentro del esquema aquel que habíamos hecho de rectificación, ¿no? Hacíamos esto. Un tomacorrientes que viene de la corriente alterna que nos provee la CRE, por ejemplo. Enseguida venía el transformador, ¿no? Aquí está el transformador. Luego del transformador estaba el rectificador, que puede ser un solo diodo, pueden ser dos, pueden ser cuatro. ¿Cierto? Así estaba nuestro esquema. Hasta aquí tenemos onda rectificada, con un valor máximo y el mínimo es 0. Cuando queremos mejorar eso, añadimos el filtro. Entonces, nuestro filtro lo que va a hacer es levantar el valor del mínimo. Pero ese valor mínimo de voltaje, que ya no es 0, va a depender de la carga. Menor carga, mayor diferencia con el máximo. ¿Cierto? Ese es el efecto que tiene el filtro. Ahora, a esto le vamos a añadir este nuevo elemento que se llama regulador. ¿Sí? Con la intención de que se independice el valor de ondulación de la carga. Entonces, para un cierto rango de cargas, la ondulación se mantenga casi constante. Bueno, y esto ya va conectado a la carga. ¿Cierto? Esa es la idea, entonces. Ahora, uno de los reguladores más sencillos es el diodo Zener. ¿Cómo se realiza este circuito de regulación con Zener? Voy a asumir que esta es la tensión rectificada y filtrada. Ya, BS es rectificada, filtrada, o sea que tiene un valor máximo, un mínimo. El mínimo no es 0. Aquí voy a colocar una resistencia de protección a la que voy a llamar RS.
por acá la carga. El Zener lo pongo acá. Entonces, ¿qué es lo que pretendo con este Zener? Decíamos que el Zener en polarización inversa, como lo estoy poniendo, presenta un punto en el que con grandes variaciones en la corriente inversa, se producen variaciones de voltaje imperceptibles, muy pequeñas. Entonces, si lo que quiero es, por ejemplo, obtener en la carga un voltaje de 5 voltios, 5.1, voy a elegir un diodo Zener de 5.1. Entonces, esta resistencia RS deberá ser tal que ante exigencia de corriente de parte de la carga, mantenga la corriente por el Zener entre los valores mínimo y máximo. El mínimo para que el voltaje siga siendo 5.1 y el máximo para que el Zener no se queme. Bien, entonces RS es la encargada de que el Zener reciba una corriente que se encuentre dentro del rango de corriente mínima y corriente máxima. ¿Ya? ¿Cómo vamos a calcular entonces RS? Vean que en este circuito, voy a marcar las corrientes, así entendemos mejor. Tengo una corriente hacia la carga, una corriente Zener y, bueno, otra corriente que proviene de la fuente. El voltaje VO, lo que voy a hacer es que se mantenga aproximadamente en Vz. Es decir, que el Zener varía muy poco en cuanto al voltaje inverso. Entonces voy a pensar que es constante porque si no se complica un poco el cálculo. Entonces, la suma de corrientes en este nodo, en el nodo de salida, me va a llevar a escribir esa ecuación. ¿Cómo hago eso? La corriente que entra, esta IS, la puedo escribir como BS menos BO, ¿cierto? BO es BZ dividido R, ¿cierto? Voltaje dividido entre resistencia es la corriente. Esa es la que entra. Esta corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale, y la que sale son dos. La IZ y la IO. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, puedo poner en términos de corriente de salida o en términos de resistencia de carga. Si quisiera hacerlo en términos de la resistencia de carga, tendría que hacer esto. ¿Cierto? Porque la corriente de salida
es el voltaje dividido entre la resistencia, ¿no? Lo que dice la ley de Ohm. ¿Qué voltaje? Vz. ¿Qué resistencia? RL. Bien, entonces esa podría ser otra forma de escribir la ecuación. Ahora, la intención aquí es determinar el valor de RS, ¿no? Puedo despejar RS de la ecuación. No, estoy al revés. Bs menos Bz dividido Iz más B sobre N, ¿no? ¿Está bien? Ahora, esta es la ecuación que me permite calcular RS. Sin embargo, tengo en las variables del lado derecho Bs, que es variable, porque decíamos que esta es la tensión no regulada. O sea, es una tensión que proviene de un rectificador y su filtro. Entonces tiene un valor mínimo y un máximo. Y entre esos dos varía. Entonces Bs es variable. Bz también lo es en la realidad, pero voy a asumir que se mantiene casi constante. Quien varía bastante es Iz, porque va desde el valor mínimo o de mantenimiento del Zener hasta un máximo que es el de protección, que va a evitar que se queme, ¿cierto? Y otra que va a variar aquí es RL. Entonces tengo tres elementos en la ecuación que varían. Por lo tanto, es difícil saber qué valor debo elegir para RS dentro de ello, ¿no? Y la forma de hacerlo es irse a los valores que sean más extremos, ¿no? Entonces nos iremos a los peores casos. Los peores casos, ¿cierto? O sea, aquellos casos que pueden ocurrir, pero queremos que cuando ocurran se mantenga el voltaje Zener casi constante. ¿Cuáles son esos peores casos? Que el voltaje de la fuente sea máximo. Y esto coincida, ¿no? Vean que si el voltaje en la fuente es máximo, habrá aumentado la corriente. Entonces podría aumentar la corriente en el Zener. ¿Sí? Y lo peor que puede ocurrir es que la carga exija poca corriente, ¿cierto? Entonces, como efecto del incremento, el aumento en el voltaje de la fuente, puede subir la corriente en el Zener, no queremos que se queme, ¿sí? Pero aquí podría ocurrir lo peor, que la carga no pida mucha corriente, entonces casi toda la corriente que genera la fuente se va a ir por el Zener. Estamos a 1 minuto y ya son las 10. Creo que mejor lo dejamos para el viernes, ¿sí? Dejémoslo para el viernes. Está bien, ingeniero. Una clase a las 10, ¿no? Listo, entonces cortamos, nos despedimos, nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Se cuidan.